Hola, ¿qué tal, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes? Les queremos dar nuevamente la bienvenida a nuestro programa El Laboratorio del Gran Libro de las Respuestas. Hemos tenido varias interrogantes muy interesantes que hemos contestado en este programa. Realmente te quiero agradecer tus mensajitos y tus preguntas a través de las redes sociales. Sabemos que el club es un programa muy importante para ti, así que te invitamos a seguir viéndolo. Y hoy día en realidad tenemos una pregunta bastante compleja, así que los quiero dejar adelante con la siguiente pregunta. Y la pregunta es... ¿existen las razas? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta en realidad! Y qué buen formato, ¿no? Me siento como en este momento como Don Francisco para poder contestar esta pregunta, ¿no? Me parece extraordinario. ¡Una genial idea! Así que vamos a ver si usamos el comodín del público o el comodín del llamado telefónico para poder hacer esta respuesta tan compleja, ¿no? En realidad, este tema de las razas es un tema bastante particular. Yo creo que uno tiene que tenerlo en consideración también por lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque en nuestro país está pasando desde hace algunos años una situación bien particular. Seguramente en tu iglesia puede ser que esto ocurra, ¿no? Que hay personas que de otros países vienen a Chile a trabajar o a compartir, incluso se han formado familias, ¿no? En nuestro país con personas de otros países, que es muy interesante este suceso que está ocurriendo, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me llama mucho la atención de la pregunta que acaban de hacer, ¿cierto?, desde los estudios, es este concepto de las razas. Entonces, el día de hoy yo quiero darles dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva es lo que puede decir la ciencia al respecto de eso, y que me llama mucho la atención y por eso quiero compartirlo con ustedes, niños y niñas, es la perspectiva de lo que dice la Biblia al respecto. Hoy les vamos a dar una versión muy trascendental de lo que dice la palabra de Dios con respecto a este concepto, ¿no? Entonces quiero que vamos revisando una presentación, ¿no? Vean ahí los videos que van a aparecer a continuación. Entonces, el primer punto que quiero plantearles para poder contestar esta pregunta es ¿qué habla la ciencia sobre este concepto de las razas? Para que tengamos una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que en realidad este concepto de las razas tuvo una transformación en la historia del mundo, porque hasta ciertos momentos de la historia del mundo y ciertos momentos de la historia de la investigación, las razas eran consideradas más que nada como grupos humanos. Por ejemplo, eran pueblos. O sea, cuando alguien decía yo soy de esta raza, tenía que ver con ser o inglés, o ser francés, o ser chileno. No tenía que ver con ciertas características que ahora se le dan a la raza. Por ejemplo, una persona que tiene la piel más oscura o la piel de un color más caucásico, ¿no? Son cosas que en realidad no tenían que ver hasta ese momento con lo que son las razas. Pero hay un suceso en la historia de la investigación o de la ciencia particularmente que cambia esta perspectiva de la raza humana. Ese momento fue cuando se inicia la expansión de la teoría de la evolución, o sea, cuando Darwin expone, ¿cierto?, su trabajo a la opinión pública. De ese momento en adelante, y quiero que usted lo tenga claro, o sea, desde 1859 en adelante, el concepto de raza cambia. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro, niños y niñas. La perspectiva de la raza que tenemos en este momento de la historia no tiene que ver con que esto haya venido desde, no sé, desde el tiempo de los egipcios o desde el tiempo de, no sé, de los incas en el caso de Latinoamérica, sino que esto vería mucho antes, ¿no? Este concepto de razas como pueblo y no como el color de la piel. Entonces, este cambio se inicia cuando Darwin publica, ¿cierto?, en 1859, su documento relacionado con el origen de las especies y en particular con ese concepto de selección natural que vimos hace un par de semanas atrás, de lo que más o menos significaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, él hablaba de que en este concepto, y que es un concepto que ha acuñado la ciencia en particular, de que había razas que eran superiores o más favorables. Lo triste de este punto, porque claramente es un punto muy sensible para la historia de la humanidad desde que pasó eso con Darwin, es que desde ese momento en adelante, desde ese momento de la historia de la ciencia, hubo una expansión de los argumentos biológicos para empezar a posicionar este concepto del racismo. Imagino que ustedes entienden el concepto del racismo, que en realidad es como tratar mal a una persona
o hacer bullying a una persona, o incluso considerar que no es una raza o es un grupo de gente inadecuado o inapropiado, dependiendo el color de tu piel. Eso es algo que en realidad los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con hacerlo, ¿no? Pero desde ese momento, desde que se acepta la teoría de la evolución, se expande esta perspectiva del racismo. Ojo que estas palabras, como están viendo ahí en la presentación, ¿cierto?, en el videito, se inició conceptualmente en ese momento, y esto no lo expone cualquier persona, de hecho lo expone un famoso evolucionista que se llama Stephen Jay Gould. O sea, él plantea que desde ahí se inicia mucho de este tema del racismo, ¿no? Lo cual es bastante delicado en este momento de la historia. Ahora, quiero hacerles otra acotación y es importante que podamos verlo en este contexto. Ahora vamos a colocar un video que yo voy a ir explicando mientras va desarrollándose, ¿no? Con respecto a este concepto. Quiero aclararles desde este punto. Lo primero que usted debe considerar en este momento, y vuelvo a repetir, basado en argumentos científicos, es que, como dice un reportaje de la NBC, que es un gran canal de televisión de Estados Unidos, ¿no?, dice que en este momento hay muchos científicos que consideran que las diferencias que nos separan no son estos conceptos de racismo, de color de piel o razas, como dice la pregunta, sino que son temas culturales. O sea, cada país tiene una cultura que se ha desarrollado en el tiempo de la historia, tiene maneras de ver la vida, o sea, cosmovisión, ¿cierto? Y que eso en realidad nos diferencia. No nos diferencian factores como el color de la piel. Y eso es un concepto que se está acuñando en ciencia desde hace bastante tiempo. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención a un videíto y que lo analicemos, ¿no? My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Para que lo tengan en claro, el concepto es, hicieron un estudio donde juntaron a muchas personas de distintos países, personas de, teóricamente, distintas razas. Por lo tanto, no deberían tener una cosa común, cada uno tiene su raza. Este grupo de científicos los entrevista uno por uno y les pide desarrollar una prueba donde ellos puedan determinar de dónde viene su información genética, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un programa bien interesante sobre el ADN y contamos que el ADN se conformaba de una mitad de información genética de la mamá y otra mitad de información genética del papá. Es tremendo, ¿no? Y muy precioso eso. Entonces, lo que están tratando de ver acá es de dónde viene esa información genética, ¿no? About taking a journey based on your DNA. Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. So 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Lo complejo de este video, cuando ustedes lo ven ahí con atención, es que muchos de ellos no consideraban que ellos venían de una raza específica y que por lo tanto no tenían mezclas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue hacer un examen, para que ustedes lo puedan considerar ahí, bien simple, donde trataron de medir sus patrones genéticos, o sea, de dónde venía esa información, de dónde venía su ADN, ¿no? Muchos de ellos incluso ahí, ¿cierto?, hacen la explicación de que el ADN viene de la mamá y del papá, ¿cierto? 50% y el 50%, como lo vimos nosotros, pero que eso viene sucesivamente de nuestros ancestros, de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos, ¿no? Entonces empezaron a tratar de hacer un examen para poder determinar eso. Sumamente simple. Tomaron muestras de saliva. En la saliva tenemos trazas de ADN para poder determinar, ¿cierto?, cómo es nuestro genoma. Lo que hicieron estos científicos fue analizar ese ADN para saber qué es lo que tiene, ¿no? Right. The story of you is in that tube.
What's it going to tell me? Entonces, si ustedes se fijan ahí en el video, cada uno decía, no, yo soy inglés, yo soy cubano, yo soy francés. Pasan 2 semanas, hacen el análisis, ¿cierto?, de determinar cómo es el ADN que se pudo obtener desde la saliva y se sientan con ellos a conversar. Se les muestran un perfil de análisis genético para poder determinar de dónde venía su ADN. Recuerde que ellos estaban como muy emocionados porque ellos decían, yo soy francés, esta es mi raza, ¿no? O yo soy de Irak, esta es mi raza. Miren lo que les pasa ahora.